Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones referidas a una línea de dispositivos de conectividad que son más accesorios y que nos permitan llevar a cabo la reutilización de materiales, que es muy importante en cuando tenemos obras que quizás ya tienen algún tipo de instalación y, y es necesario quizás reutilizar toda el cableado estructurado o quizás queremos hacer una actualización de un sistema de cámaras analógicas a sistemas IP. Vamos a ver que hay distintas herramientas que nos permitirán reutilizar todo esto y de esa manera aprovechar la infraestructura combinando distintos tipos de esquemas digitales para de esa manera reducir los costos. Tanto los costos de inversión, que son los CAPEX, llamados CAPEX, por ejemplo, todo lo referido a diseño, materiales o transporte, ¿sí? Porque básicamente no necesitaríamos eh, implementar una nueva red, sino que gracias a estas herramientas reutilizaríamos todo lo que hay ya instalado y también todos los costos operativos, también llamados OPEX, que están referidos a todo lo que es la gestión, el tiempo que invertimos, ¿sí? En el proyecto y en la mano de obra que necesitamos para quitar todo el cableado que tengamos instalado y poner una instalación de cableado nuevo. Obviamente todo esto va de la mano con una evaluación técnica de la calidad de, de dicho cableado, pero siempre que sea satisfactoria, se puede reutilizar y de esa manera reduciríamos todos estos costos que deberían ser evaluados a la hora de implementar una solución para ver si es conveniente o no, ¿no es cierto?, implementar alguna de estas herramientas. De esa manera vamos a lograr varios beneficios, entre ellos tener una mejor imagen ante el cliente y con el rubro, ¿sí? Por una cuestión de ser más eficientes. También tendremos un proyecto mucho más sencillo y simple a la hora de gestionar la operativa, ¿sí? Y tanto en tiempos como en contratos, en caso de que tengamos mano de obra terciarizada, por ejemplo. Tendremos un menor impacto ambiental, dado que se desecharán menor cantidad de material de basura. Y eso también le dará un perfil social a la empresa mucho más positivo, siendo más reconocida profesional y socialmente. Entre estos elementos vamos a encontrar que tenemos, por un lado, un dispositivo tipo splitter. Este splitter nos permite básicamente tomar la alimentación del PoE, ¿sí? En caso de que tengamos una conexión ya hecha de Ethernet, vamos a poder utilizar un switch PoE, ¿sí? Esto es la idea, siempre es cambiar los dispositivos que tenemos en las puntas de los cables para lograr ahorrarnos tener que cambiarlo o que agregar mayor cantidad de cableado. Nos permite transmitir la alimentación del PoE hasta ese punto y poder de esa manera alimentar un dispositivo que no sea PoE, que se alimente con 12 o con 24 volt hasta 25 watts. Es decir, que si nosotros tenemos quizás un panel de control de acceso o mismo un router, ¿sí? O cualquier otro dispositivo que se alimente con 12 o con 24 volt, vamos a poder interconectarlo a nuestra red a través de un switch, obviamente, y si el switch es PoE, además podríamos agregarle este dispositivo para alimentarlo. De esa manera podemos centralizar la alimentación de un montón de dispositivos de 12 o 24 volt en nuestro switch, gestionar la alimentación dentro de este switch, detectar si se cayó quizás alguno o se colgó alguno de los dispositivos y poder reiniciarlo desde nuestro switch, porque tranquilamente podríamos apagar y prender el puerto PoE de forma remota desde una consola y de esa manera reiniciar el dispositivo en caso de que se haya colgado, por ejemplo. Esas son una de las tantas ventajas que tiene el poder gestionar la alimentación de manera centralizada de una consola en cuanto a los beneficios operativos. Y nos ahorraríamos de esa manera quizás tener que visitar una obra o un cliente
para, para hacer la primera prueba que hacemos seguramente todos los técnicos, que es desenchufar y enchufar, ¿no es cierto? Así que eso nos trae esa gran ventaja. Y obviamente también la centralización de la alimentación tiene otra gran ventaja, que es la posibilidad de la utilización de UPS, ¿sí? Como dijimos que hacemos con el analógico, cuando tenemos las fuentes de alimentación centralizadas donde está el DVR, bueno, ponemos una UPS ahí al lado del DVR y ya centralizamos todo y lo tenemos cubierto con autonomía energética, que eso es tema para el jueves. En este caso lo mismo, si nosotros tenemos el rack con la UPS que alimenta todos los switch y de esos switch alimentamos todos los dispositivos PoE y también los no PoE, gracias a esto, tendríamos absolutamente todo lo que esté conectado a ese switch cubierto con autonomía energética y también una regulación eléctrica doble, ¿sí? Tanto por la fuente del switch como por el estabilizador eléctrico automático que tienen las UPS. Así que es un elemento que nos da mucha ventaja en cuanto a la eh, gestión de la energía en nuestro sistema. Por otro lado, hay un dispositivo que ya está orientado quizás a una implementación más especial, que nos permitirá a nosotros reutilizar el cableado coaxil que tengamos de una instalación quizás de CCTV antiguo, así con cámaras analógicas, que se suelen encontrar todavía en municipios, en bancos, en casinos, ¿sí? En entidades financieras más que nada, porque, y en municipios porque son los que empezaron, ¿no? A utilizar eh, todo lo que es seguridad con video. Y obviamente traen heredados un montón de sistemas y conexiones con coaxiles. Ahora, bien, si nosotros tenemos de repente 64 cámaras en un sistema de video CCTV con 64 coaxiles metidos en todas las paredes o paneles técnicos o lo que tengamos en la instalación, creo que es muchísimo más costoso y engorroso en cuanto a la gestión y a los tiempos y al operativo, tener que sacar todo ese cableado y poner todo un cableado nuevo de red para alimentar cámaras IP o peor aún UTP con balones si es que quieren poner analógicas y cambiar el cableado coaxil. En caso que, como ya dijimos, se, se pueda reutilizar este cable porque se evaluó con alguna herramienta y vemos que está en buenas condiciones, este dispositivo lo que va a hacer es transformar ese coaxil en un medio de transmisión digital. Es decir, que nos va a poder enviar a través de ese cable tanto una señal Ethernet, ¿sí? Con protocolo para comunicar un dispositivo, como también la alimentación PoE que puede venir o bien de este inyector, como también de un switch. Eso es muy práctico a la hora de hacer un upgrade, una mejora, ¿sí? Un sistema analógico a una IP. Lo único que tendríamos que hacer, básicamente, es sacar la cámara analógica y el DVR analógico, ponemos estos dos dispositivos, ¿sí? Porque vienen de a pares, uno dice IPC y el otro dice server. El que dice IPC irá del lado de la cámara, ¿sí? Y tiene una salida PoE para conectar la cámara IP. Directamente ya queda ahí la cámara IP. No tenemos que agregar alimentación, ni fuentes de 12 volt, ni 220, ni nada. Tiene también una puesta a tierra para proteger el enlace en caso de que tenga alguna descarga eléctrica. Y en el lado del server ponemos el que va en el otro extremo y de ese un cable a nuestro switch, el cual alimenta toda la línea. O bien también podemos optar por ponerle una fuente, en caso de que no tengamos un switch PoE, para también alimentar a esa línea. Así que para lo que es el reciclado de todo un cableado es muy interesante esta solución y también nos permitirá cubrir mucha mayor distancia, dado que este dispositivo no se rige en la conexión del coaxil por Ethernet, ¿sí? No es una transmisión digital, sino que más bien es una transmisión analógica modulada digitalmente. La distancia no está acotada a esos 100 metros que nos dice Ethernet, sino que
lo podremos transmitir hasta 500 metros de distancia, ¿sí? Obviamente reduciendo bastante la potencia que llega a esos 500 metros. Hay una tablita que nos dice, en función de la distancia, qué ancho de banda llega, que es hasta un máximo de 56 megabits, que para una cámara, de nuevo, nos alcanza y nos sobra, y qué potencia llegaría también en ese borde. Así que después eso lo podemos revisar también. Acá tenemos un esquema de implementación con el splitter, ¿sí? Fíjense que sale el switch, el cual se conecta al grabador, y con un solo cable transmitimos Ethernet y alimentación continua a través del PoE. Si bien justo estos ejemplos son todos equipos que hoy tenemos tipo PoE, también se puede poner un control de acceso, un radioenlace que no sea PoE o cualquier otro tipo de dispositivo. Y en este otro esquema mostramos un ejemplo de conexión con cable coaxil, ¿sí? Y fíjense que uno a la derecha se conecta a la unidad SB directamente al switch y se alimenta de ahí, cable coaxil hasta el módulo de la cámara. Y lo mismo con el ejemplo de la derecha de todo, que se conecta al switch y tiene su propia fuente, ¿sí? Esas son las dos alternativas. Otros dispositivos de expansión que ya son quizás no tan especiales, sino que son más básicos, por así decirlo, son los extensores y los protectores de conexión. Básicamente el extensor es como si fuese un switch de dos puertos, ¿sí? Nosotros conectamos de un lado, de donde vengamos, con PoE, desde un switch PoE, el equipo se alimentará y repetirá la señal otros 100 metros. Y así podremos poner hasta 3 consecutivos para transmitir PoE y transmisión de datos hasta un total de 400 metros. ¿Ok? Porque tendríamos 100 metros, uno, 100 metros, otro, 100 metros, otro, 100 metros. Dispositivo. ¿Está bien? Mayor distancia no llegaría a cubrir por una cuestión también de caída de tensión. ¿Sí? Estamos en la misma siempre con el tema de la caída de tensión y todos se alimentan de la línea PoE, es decir, que no hay que agregarle una fuente. Eso es bastante útil en caso de que tengamos justo algún caso de alguna cámara o domo que está a tal distancia y no llegamos con el switch, o porque no tiene el modo CCTV, o porque justo quedó más lejos. Y finalmente el protector, que tiene la misma formita, por eso quedó ahí en el esquema, es algo que recomendamos poner siempre, siempre que se hagan tiradas de más de 20 o 30 metros aéreas en el exterior o cerca de postes, de antenas, porque suelen recibir descargas eléctricas los postes, ¿sí? O las torres, y aunque tengan pararrayos y la descarga con jabalina a tierra correspondiente, toda esa cantidad de corriente que se descarga a la tierra y que pasa cerca del poste, indefectiblemente por inducción va a generar corrientes en nuestro cableado, ¿sí? Y si la extensión es muy grande, esa corriente va a generar una tensión y esa tensión puede llegar a quemar nuestros dispositivos. Así que es importantísimo siempre que en este tipo de conexiones en exteriores, y más si el dispositivo lo amerita, porque es un nuevo PZ que suelen ser bastante costosos, protegerlos con este tipo de elementos que nos aseguran que no le pase nada a nuestro dispositivo. Luego también tenemos un dispositivo que es relativamente nuevo, que es un extensor PoE con derivación, es decir, que es igual que el extensor repetidor que vimos antes, solo que además, en lugar de tener una sola salida, tiene dos. Este nos permitirá conectar varios también en hilera, y en cada punto, en cada uno de estos, podremos conectar una cámara, por ejemplo. Entonces, de esa manera podremos tener una conexión de 100 metros, una cámara a 100 metros de ese punto, otros 100 metros a otro derivador, o una cámara a 100 metros de ese punto, otros 100 metros a otro derivador, una cámara de 100 metros de ese punto, hasta también 3 o 4 veces, dependiendo del consumo. Y en el lado de la fuente de alimentación, tenemos un nuevo inyector HiPoE que está basado en un nuevo protocolo que se comenzó a implementar hace muy poco, que es el de la norma
de la IEEE 802.3 BT, ¿sí? Generalmente el PoE era AF, el PoE de 15 watts, AT, el PoE de 30 watts. El PoE de 60 watts no tenía una norma. Esta nueva norma BT es la que implementó la capacidad de poder transmitir hasta 95 watts en un cable Ethernet, que desde mi punto de vista es bastante elevado, pero funciona. Así que esa es la fuente, es básicamente un inyector que trabaja bajo protocolo, hoy en día una norma internacional, y nos permitirá obviamente alimentar o dispositivos mucho más poderosos o también combinarlo con el extensor PoE con derivación para alimentar una línea de dispositivos de alto consumo, que estén separados 100 metros entre cada uno, haciendo todo con un solo cable, que eso es bastante práctico. Acá tenemos un pequeño esquemita que muestra varias alternativas utilizando el repetidor, ¿sí? El extensor. Fíjense que obviamente ya a 400 metros de distancia la potencia que llega, como bien dice arriba, no es la que tenemos a 100 metros, pero bueno, 7 watts y medio suele ser suficiente para una cámara pequeña o un control de accesos. Y abajo de todo también tenemos el esquemita con el epoch, que es el que transmite power y Ethernet sobre el coaxial. Finalmente, para ir cerrando, antes de que se nos estire mucho más la presentación, vamos a hacer un repasito de los elementos inalámbricos, que está bueno siempre tenerlos en consideración porque nos salvan cuando no tenemos manera de tirar un cable a un punto cámara, así donde tengamos una o varias cámaras y, y sea indispensable hacer la conexión a ese lugar, que puede ser, por ejemplo, una grúa, una torre o un lugar que pasa por arriba de un río o algo por el estilo, donde nos resulta más práctico y menos costoso poner un juego de radioenlaces y hacer una conexión inalámbrica que poner postes y tirar un cable. Nosotros a través de los dispositivos tipo Access Point, ¿sí? Los clasificamos los inalámbricos en radioenlaces y en Access Point. La única diferencia, la principal diferencia que tienen estos tipos de dispositivos es la antena, ¿sí? Las dos familias vamos a ver que tienen generalmente los mismos modos de funcionamiento, los radioenlaces tienen uno más, pero los dos tienen 4 modos de funcionamiento principales. Y los access point, a diferencia de los radioenlaces, tienen antenas omnidireccionales, es decir, que emanan radiofrecuencia en todas las direcciones. Los radioenlaces, en cambio, tienen una antena direccional que concentran toda la potencia del radio en una sola dirección, vale la redundancia, pudiendo así, obviamente, utilizando la misma potencia, tener muchísimo mayor alcance gracias a que apunta a un solo lugar. Algunas de las características eh, de las dos familias es que tenemos analizadores de bandas de frecuencias, es decir, que podremos analizar y seleccionar los canales que estén con menor consumo o que estén menor congestionados, menos congestionados. Tienen, como bien dijimos, 4 modos de operación, ¿sí? Los radioenlaces además tienen un quinto modo. Entre estos tenemos el modo Access Point, que es básicamente cómo funcionan los routers, ¿sí? De los hogares, en donde cualquier cosa que conectemos a los puertos físicos y los puertos y cualquier cosa que conectemos de forma inalámbrica se van a estar viendo entre sí como si fuese un switch. Después tenemos el modo router, que convierte a uno de los puertos físicos en WAN, es decir, que tendrá funciones de router y todo lo que se conecte de manera inalámbrica estará en la LAN. Es decir, que permitirá hacer una subred entre esas cosas que estén en la LAN inalámbrica contra y hacer funciones de NATing, ¿sí? De traducción de direcciones, contra la WAN, que puede ser una red superior, y que eso generalmente se utiliza mucho para separar todo lo que es la parte de seguridad o algunos dispositivos que no queremos que quizás
que pueda haber alguien que tiene acceso a nuestra red, ¿sí? Si nosotros de repente tenemos cámaras Wi-Fi o tenemos dispositivos de domótica, se suele implementar esto de crear subredes a través de un router o a través de un access point tipo router, en modo router, para que eso quede en una red aparte y cualquier invitado que se conecte al Wi-Fi o cualquier otro dispositivo que acceda a Internet no pueda tener acceso a esos dispositivos que están en la subred, dado que obviamente se puede restringir. Otro de los modos de operación es el modo WISP, que significa Wireless Internet Service Provider o proveedor de servicio de Internet inalámbrico, que es similar al de router, solo que la WAN en esta oportunidad es inalámbrica. Es decir, que todos los puertos físicos son LAN y la WAN viene de una conexión inalámbrica de tipo cliente. Entonces, mi dispositivo en modo WISP se conectaría a otro dispositivo Wi-Fi Access Point, ¿sí? Que le entrega internet, ¿sí? O no, o es un nivel de red superior, y el access point pasa a ser del nivel inferior de la red en todos los puertos cableados. ¿Está bien? Y finalmente el cuarto modo de operación es el modo repetidor, donde todas las interfaces se ven entre sí, las inalámbricas y las cableadas, pero esta vez, en lugar de ser un access point, es un cliente y se conecta a otro access point para darle esa conectividad a los puertos cableados. ¿Sí? Esos son los cuatro modos de operación que tienen todos los dispositivos inalámbricos de Cygnus. Son bastante versátiles en ese sentido, dado que nos permiten adaptarnos a varios entornos o conexiones y también nos permiten crear lo que llamamos access point virtuales. Nosotros en estos access point vamos a poder crear redes virtuales, además de las que ya tiene el equipo, de manera que en estas redes virtuales podríamos darle acceso como dijimos antes, a invitados o segmentar nuestra red en tres redes inalámbricas distintas, que cada una tenga su grupo de IP y que no se puedan ver entre sí, por ejemplo. Vamos a poder hacer que se bloqueen entre sí, que no se vean, o sí que se puedan ver, pero que manejen distintas direcciones. Ya con que tenga distintas direcciones de IP, fíjense que los dispositivos no se pueden comunicar entre sí, si están en distintos segmentos, perdón. También tiene la posibilidad de crear VLANs entre los access point virtuales y nosotros podremos elegir entre cuáles se pueden ver y cuáles no. ¿Sí? Como indica ahí. También si está en modo WISP o en modo router podremos llevar a cabo una clonación de MAC, que esto se usa mucho cuando quizás uno tiene un servicio de internet prestado en un hotel o en algún lugar donde te brindan acceso Wi-Fi a un dispositivo solo, ¿sí? Generalmente te lo fija por la dirección de MAC de tu dispositivo. Nosotros usando los access point como usando la clonación de MAC, por ejemplo, podremos copiar esa MAC del dispositivo permitido y de esa manera nosotros le haremos creer a ese switch o router o lo que haya en el hotel que está controlando nuestro acceso, le haremos creer que el access point tiene la MAC, la dirección MAC address de nuestra notebook, que es la que le habíamos permitido, y luego todo lo que conectemos a ese access point también tendrá acceso a internet. ¿Está bien? Eso es una para las cosas que se puede utilizar. Toda la configuración se hace por consola web, salvo los radioenlaces, que también nos permite configurarlos por un comando externo, lo vamos a ver. Eh, y tienen también puerto LAN. Bueno, ahora algo que también es muy importante definir cuando tenemos que seleccionar la tecnología del radioenlace es cuándo me conviene utilizar radioenlaces de 2,4 GHz y cuándo de 5,8. Vamos a ver que cuando se crea, en realidad no lo vemos porque es invisible, pero que cuando se crea el radioenlace, nosotros em, se confecciona esta especie de Zeppelin 3D que vemos en el esquema en pantalla, que básicamente es donde se concentra la mayor cantidad de potencia del radioenlace. ¿Está bien? Em, lo importante de este Zeppelin es que
Si yo tengo objetos en el medio, vamos a estar interfiriendo en un punto de mayor transferencia de potencia de nuestra señal y obviamente va a generar que se pierda, que se atenúe la potencia que estamos recibiendo. Entonces es importante saber que si en nuestro radioenlace tiene algún objeto en el medio, sea un árbol, una pared, el piso, porque lo pusimos muy bajito, lo que fuere, va a estar haciendo que pierda potencia de señal y eso se puede ver traducido en una reducción del ancho de banda y por ende pérdida de cuadros en caso de cámaras o pérdida de conexión en caso de que sea mucho más grande. Este Zeppelin tiene un radio, ¿sí? Un alto, digamos, que es proporcional a la distancia, ¿sí? Mientras más alejados estén, este radio suele hacerse más grande punto a punto, ¿sí? Es como si yo alejo las antenas, se va a inflar mucho más este Zeppelin. Y también es proporcional a la frecuencia. Como se muestra en la formulita de la derecha, la frecuencia es la inversa de la letra lambda, que es la longitud de onda. Entonces, a mayor frecuencia, este radio va a ser más chico, ¿sí? Es inversamente proporcional. Eh, Eso se traduce en que si nosotros tenemos un radio de 2,4 giga, el Zeppelin, por ejemplo, sería como el que tenemos en la imagen, y si cortamos una feta de este Zeppelin, ¿sí? Nos quedaría un círculo. Ese círculo podría estar ocupado hasta un 20% para tener una buena calidad de señal y hasta un 40% para terminar de perderla, digamos, la conexión entre los radios. Si nosotros ya superamos eso, obviamente ya no tenemos más conexión. Em, en cuanto al bloqueo del área de ese círculo transversal, ¿sí? Si nosotros tenemos esa área, ese porcentaje de área cubierta, ya perdemos el enlace directamente. Y fíjense que si nuestro radio es de 2,4, como esta área es más grande, un objeto de un tamaño determinado va a cubrir una sección pequeña de esa área. Ahora bien, si nosotros usamos radios de 5,8, este círculo va a ser mucho más pequeño, ¿sí? Porque el área, el Zeppelin va a ser más pequeño, y por lo tanto un objeto de un determinado tamaño nos va a ocupar más lugar, más área, mayor porcentaje que el que nos ocupaba en un radio de 2,4. Y eso se desemboca en varias cuestiones que vamos a ver ahora en una comparativa de las ventajas y desventajas de cada una de las frecuencias. Alguna de las pros es que la de 2,4 tiene mayor tolerancia a obstáculos, precisamente por esto, para a que un mismo obstáculo representa menor proporción de ocupación del área. Tiene una mayor, menor atenuación en la distancia, eso que nos da mayor alcance, ¿sí? Generalmente todos los fenómenos físicos que ocurren con una frecuencia menor, ¿sí? Que tienen una onda de menor frecuencia, se atenúan menos que los de altas frecuencias. Y eso se puede verificar con el sonido, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros hay alguien escuchando música en una habitación de al lado, lo más probable es que lo que más escuchemos son los graves y los agudos no se escuchan porque son absorbidos por todo lo que hay en el medio. En el caso del radio pasa lo mismo. Si nosotros tenemos ondas más largas, ¿sí? O sea, de menor frecuencia, van a atravesar más objetos. En caso de que sean ondas de mayor frecuencia, van a atravesar menos objetos. Los de 2,4 son bastante más compatibles con la mayoría de dispositivos que hay tipo clientes, ¿sí? Aunque hoy en día ya hay bastantes también de 5,8. Suelen ser más económicos y algunas de las contras es que son bandas, por el mismo motivo de la compatibilidad, que están muy congestionadas. Es decir, que si tenemos lugares donde hay muchísimos routers de clientes, de muchos departamentos, por ejemplo, quizás a veces conviene usar de 5,8. Y tienen una mayor zona de Fresnel, que es ese Zeppelin que les habíamos mostrado antes. Y básicamente la contra de eso es que a mayor zona de Fresnel tendremos un área mayor y mayor probabilidad a que sea ocupada por algún objeto, ¿no es cierto? O mismo por el piso. Si nosotros
estamos haciendo un radioenlace, tenemos que tener en cuenta esa distancia, ese radio, que va a ser la altura mínima de instalación de nuestro radio. Y mientras más lejos estén, entonces más alto deberíamos instalar nuestra antena. En el caso de la banda de 5,8, una de las principales ventajas es que son mucho más rápidas, ¿sí? Al tener mayor frecuencia, el ancho de banda disponible es muchísimo mayor, mucho más rápido. Es una banda mucho menos congestionada, porque es menos popular, básicamente. Es, tiene una inmunidad mayor ante interferencias, dado que precisamente es una banda menos congestionada. La zona de Fresnel es un 36% menor, ¿sí? Eso sale de la cuentita que vimos antes, lo cual es una pro y también es una contra. A ver, es una pro en el sentido de que es más direccional. ¿Sí? Si nosotros tenemos quizás que pasar un radio entre un espacio entre dos edificios, por ejemplo, quizás sea más fácil con un radio de 5,8. Pero al mismo tiempo, si no tenemos línea de visión porque algo se cruzó en el medio, hay más posibilidades de que el enlace se caiga por un objeto de un determinado tamaño, que esa es una de las contras principales. Se recomienda que tenga línea de visión sí o sí, ¿está bien? Es una de las recomendaciones. Si se ocupa un poquito y vemos que no pasó nada, bueno, pero generalmente se recomienda que tenga línea de visión. Tiene una mayor atenuación con las largas distancias, ¿sí? Por el mismo aire o la humedad, o fenómenos climáticos. Algunas características de los productos, esta vez, el de 2,4 se llama Match 2 y el de 5,8 se llama Match 5. El Match 2 se alimenta con PoE pasivo, es decir, inyección directa de 24 volt sobre Ethernet o de 12 volt. Tiene un interruptor, un comando de configuración rápida en la parte inferior. Cubre hasta 3 kilómetros de alcance en un radioenlace, sí, un punto a punto. Tiene una muy buena relación costo-beneficio. El área de cobertura, sí, el ángulo de cobertura es de unos 60 grados horizontales y tiene una función de tracking de señal para ver cuál es el punto de mayor transferencia. El Match 5 además nos permite alimentarlo con PoE activo, ¿sí? Nos permite conectarlo a un switch PoE para ser alimentado y conectado. Tiene hasta 3,5 kilómetros de alcance. Esto no tiene que ver con la frecuencia, sino que tiene una antena y un chip más poderoso. Tiene un modo de configuración de punto cámara, que el otro no tiene. El ángulo es un poco menor, ¿sí? En caso de que queramos hacer un punto multipunto, es más acotado los puntos remotos que querramos cubrir. Y al igual que el Match 2, tiene la función de signal tracking. Acá vemos cómo tenemos en los equipos nuevos el comando de configuración rápida, en la parte inferior de la antena, que básicamente son dos pequeños botones y un display que nos permitirán seleccionar el canal de frecuencia sin tener que entrar al web service, que eso es muy bueno.